Buenas noches, chicos, Dios les bendiga. Primero que nada queremos decirles que estamos muy bendecidos de que nos estén acompañando. La verdad, siempre Dios supera nuestras expectativas. Pensamos que íbamos a tener 5 o 6 nomás. Dijimos, vamos a hacer algo pequeño. En la torre son como 20, son como 20, 30. Pero es que bueno, eso quiere decir dos cosas. Uno, que estás en el mejor lugar donde podrías estar en esta noche. Y dos, no has sido tú quien te ha traído a este lugar. Dios te trajo a este lugar. ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy importante que Él quiere comunicar contigo. Hay un mensaje muy importante que Él quiere hablarte. Estamos en el mes de febrero, estamos en el mes del amor. Y ese mensaje, el mensaje del día de hoy, se llama Todo por Amor. Y vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? ¿O algún libro de la Biblia? A ver, levante la mano. Ok, algunos, muy bien, eso es bueno. La Biblia no es en sí misma un solo libro. La Biblia es una colección de libros. Es una colección de libros, son 66 libros, escrita en un periodo de 1400 años por 40 autores diferentes. Y lo más asombroso de todo esto es que de principio a fin, desde Génesis hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, nos cuenta una historia. Y nos cuenta una historia de amor. Y no es una historia de amor como la que nosotros pensamos, ¿no? A lo mejor en las novelas o en los K-dramas, ¿no? Que andan tan populares. Es una historia de amor que va un poco más allá. Nos habla del amor que Dios tiene por nosotros como seres humanos y como hijos y como su creación. El amor que Dios ha demostrado. Hace más de 2000 años Dios envió a su único hijo, al Hijo de Dios. Dios que es Dios en su naturaleza, pero es distinto al Padre en su persona. Y Dios lo mandó para nacer en este lugar como un bebé y a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Y lo mandó con una misión. La misión era mostrar su amor. Ahora, este hombre del que le estoy hablando es un hombre que muchas personas dicen, no, nunca existió. Algunas personas dicen, Jesús nunca existió. Y me encantaría a lo mejor en otro momento hablar sobre las pruebas que tenemos de que verdaderamente existió. Pero si se dan cuenta, es el hombre que vino a partir la historia. Nuestra historia, nuestro tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Jesús y después de Jesús. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él venía hablando ese mensaje de reconciliación con Dios, a través de un hecho muy específico, algo que tenía que suceder para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y en ese tiempo, Lucas, quien era uno de los discípulos, estaba registrando la historia y nos cuenta en Lucas capítulo 15, si a lo mejor no tienes una Biblia, van a estar los versículos aquí en la pantalla, nos habla de una historia que Jesús cuenta. Y esta historia, Jesús enseñaba por parábolas, que son historias cortas que tienen un mensaje, reflejan una verdad. Esta historia se relaciona contigo, con Jesús, conmigo y con Dios. Y ahorita vamos a ver cómo. Dice en Lucas capítulo 15, verso 1. Y a lo mejor si nunca habías ido a una iglesia, esto es lo que sucede en una iglesia, así que no es nada del otro mundo. Abrimos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios y dejamos que Dios nos hable a través de ella. Lucas capítulo 15, verso 1 dice, todos los cobradores de impuestos, que un poquito de contexto, en ese tiempo los cobradores de impuestos eran las personas que recaudaban el dinero del pueblo para dárselo a los romanos, que eran los que estaban controlando, se podría decir, a la nación de Israel. Y a estas personas, a los cobradores de impuestos, los tenían como rateros, los tenían como malvados, los tenían como corruptos. Es más o menos lo que pensamos cuando pensamos en los policías, en el día de hoy, ¿no? Que pensamos los policías, vemos a alguien que ya lo paró la policía, ¿qué decimos? Ya sacó para los tacos, de seguro le está tirando dinero, ya le pegó la mordida. Era exactamente el mismo estigma, la misma perspectiva que tenían ellos de los cobradores de impuestos. Pero ¿qué estaba pasando? Muchos cobradores de impuestos estaban escuchando el mensaje de Jesús y se acercaban con curiosidad para ver qué era lo que Él estaba enseñando.
Y dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores, esta es otra palabra que se usaba para describir a las personas que no eran bien vistas en la sociedad. No eran personas de renombre, no eran personas de reputación, no eran personas de riqueza. Básicamente todos nosotros. Es como si dijeran, los policías y las chusma de Quino se acercaban para escuchar a Jesús. Y básicamente eso es lo que somos. Romanos dice que somos de lo más bajo y que a Dios le plació escoger no a los sabios y a los grandes, sino escoger de lo más bajo y menospreciado para exaltarlos y avergonzar a los sabios y a ellos, a los más bajos, a lo vil, a lo menospreciado, a ser los hijos de Dios. Y esto es lo padre, todas estas personas que tenían necesidad de escuchar de Dios se acercaban a escuchar a Jesús. Verso 2 dice, los fariseos y los escribas, que estos no son los fariseos que traen la máscara y andan bailando, ¿no? Y que andan no son ellos. Los fariseos eran un grupo religioso encargados en ese tiempo de enseñarles la Biblia a los demás. Pero ¿qué había pasado? Este grupo se había corrompido y había enseñado sus propias reglas por encima de lo que decía la Escritura. Y dice, y los escribas eran los encargados de hacer las copias de los libros de la Biblia. A mano, antes no había, en aquel tiempo no había imprenta, en aquel tiempo no había impresoras, no había copiadoras, todo era a mano. Y se supone que eran las personas encargadas de dar a conocer a Dios al resto del pueblo. Pero dice que los fariseos y los escribas, dice, comenzaron a murmurar entre ellos y decían, hablando de Jesús, recibe a los pecadores y no nomás los recibe, come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Verso 4 dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Esta era una sociedad de rebaños, era una sociedad ganadera, era una sociedad que estaban muy familiarizados con el criar ovejas, criar cabras, y era muy, muy importante, y era tu sustento básicamente, era tu vida. Si se te perdía una, hacías todo lo posible, dejabas lo que estaba pasando por ir y encontrar a esa oveja. Y él les dice esto, verso 5. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús estaba diciendo esto. Él es el buen pastor que está dispuesto a dejarnos en un lugar seguro para ir a buscar, salir a buscar a aquella persona que se encuentra perdida. Y esa oveja eres tú. Y esa oveja soy yo. Y dice que hay gozo en el cielo. Hay más gozo por un pecador, una persona que hace lo malo, cualquiera de nosotros, que se arrepiente. La palabra arrepentirse significa abandonar tu vieja vida y rendirte a Jesús. Dice que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay más gozo en el cielo por una persona que dice, he pecado, Dios, perdóname, te voy a seguir, que por 99 personas que piensan que no han hecho nada malo. Y luego les dice en el verso 8, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas, y estos eran dracmas, eran monedas de plata, algo así lo equivalente a 1,000 pesos? Dice, y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla. ¿Quién de ustedes, si estando en su casa se le pierden 1,000 pesos, no pone toda la casa patas para arriba, limpiando en todos lados con tal de encontrarlos? Porque es algo valioso. Es algo valioso para esta persona, es algo valioso para ti. Bueno, tú eres algo valioso para Dios.
tú eres algo valioso para Dios. Tan valioso que fue capaz de dejar su trono en el cielo. Él no necesitaba venir donde estamos nosotros, pero te vio con tanto amor y con tanto valor que Él decidió por su propio amor dejar su trono en el cielo y nacer como uno de nosotros para poder encontrarme, y que nosotros pudiéramos encontrarlo a Él. Dice en el verso 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos dos historias de Jesús, donde nos compara con una oveja, nos compara con una moneda muy valiosa, y nos habla del gran gozo que hay en el cielo delante de Él y delante de los ángeles cuando nosotros nos rendimos a Jesús. Pero ahora va a ser algo que nunca las personas que estaban ahí lo habían escuchado. Y a lo mejor tú no entiendes la profundidad de esto, no alcanzamos a entender la profundidad de esto, pero hasta entonces era algo que no se había escuchado, y es esto. Dios no solamente te ve como alguien valioso, como una oveja o como una moneda. Dios te ve como un hijo o como una hija. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Quién puede decir soy hijo de Dios? Hasta antes de esto, nadie. Dios es inalcanzable, Dios lo llena todo, Él es infinito, es eterno, no nos necesita. Su amor es perfecto, su vida es perfecta, su paciencia es perfecta, su comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es perfecta, no nos necesita en lo absoluto. Mas ahora está diciendo que puede ser su hijo o su hija. No alcanzamos y nunca vamos a alcanzar a entender la profundidad de esto hasta que estemos en el cielo delante de Él. Imagínense, piensen en esto. Hay ángeles, hay una historia en la Biblia donde dice que un solo ángel, grande en poder y en majestad, mató a 10,000 hombres del ejército de asirio. 10,000. Uno solo. Los ángeles son seres grandes, mayores que nosotros en poder y en autoridad, pero ellos no tienen el privilegio, no se les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, hemos sido hechos menores que los ángeles, mas sin embargo después, cuando estemos en la eternidad, seremos mayores que ellos porque tendremos este privilegio de la adopción. Pero Dios no es un secuestrador, Dios no es un robaniños. Él no te va a llevar a su presencia, ni te va a hacer su hijo o su hija si tú no quieres, si tú no lo aceptas. Pero para que esto fuese posible, Él decidió venir y vivir. Y ahora nos dice esto en el verso 11, dice: Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, y estamos tan distanciados en el tiempo que no alcanzamos a entender la profundidad y la ofensa que esto es, pero se los voy a explicar. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia. Esto era una ofensa muy grande en esa cultura. ¿Por qué? Porque la herencia se daba cuando el padre moría. Básicamente, ¿qué le está diciendo este hijo? Y dice que era el menor. Va delante de su padre y básicamente le dice: papá, tú estás muerto para mí, te odio, no quiero estar aquí, no quiero saber nada de ti, dame lo que me corresponde para que yo me vaya. Ahora, qué ofensa tan grande. Si estuviéramos en ese tiempo y pensáramos en esa historia, diríamos: aquí es donde el padre le mete unas buenas cachetadas, mete unos buenos latigazos, lo corrige y lo manda de regreso. Porque cómo osa levantarse contra su padre de familia, el que lo ha sostenido, el que lo ha sustentado. Mas sin embargo, veamos lo que hace el padre.
Dice, entonces el padre les repartió los bienes. No nada más al hijo menor que le pidió sus bienes, se los repartió a su otro hijo también. Les dio lo que era suyo, se los dividió. Les dijo, está bien, lo que es del padre en realidad, pero se los dio a ellos. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Básicamente, verso 14 dice, cuando ya lo había malgastado todo, de hecho, en el texto original, cuando leen el texto original o en otras versiones, dice que se gastó su dinero en bebidas y en prostitutas. Básicamente es lo que dice. Y llevó este tipo de vida. Verso 14 dice, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Ahora, en la cultura en la que Jesús está hablando, el trabajo más bajo que una persona podía hacer no se comparaba con lo vil y lo horrible que era ir a cuidar cerdos, porque en su cultura y en su religión, los cerdos eran animales impuros, que ni siquiera debías estar cerca de ellos ni tocarlos. Mas sin embargo, fue la hambruna tanta, desperdició todo lo que su padre le había dado, que estuvo dispuesto a rebajarse incluso a este tipo de trabajo, como una gran humillación. Ahora, déjame explicarte qué es lo que esto significa, por qué esto se relaciona con nosotros. Tú y yo somos ese hijo que le hemos dicho a Dios, ya sea con nuestras palabras o con nuestras acciones, le hemos dicho esto: yo no te quiero en mi vida, dame mi vida y voy a ir a hacer lo que yo quiera. Eso somos cada uno de nosotros. Pero en la vida nos vamos a encontrar con esto: vivir nuestra vida con nuestras propias cuentas, por nuestras propias fuerzas, la vamos a malgastar. Y vamos a sufrir necesidad, vamos a sufrir hambruna, va a llegar el dolor a nuestra vida, que son las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra decisión. Algunos de nosotros ya estamos sufriendo el dolor, la soledad, la necesidad, el sentirnos que nuestra vida la vivimos en automático, pero que realmente no hay un propósito en ella. El vacío que viene al estar fuera de la casa del Padre, ya lo estamos viviendo. Somos todos nosotros. Pero Dios permite que toquemos fondo. Verso 16 dice: y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas, la comida que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esta persona, este joven, reconoció que realmente su vida era un desastre. Y todos nosotros, Dios nos va a permitir que toquemos fondo hasta que reconozcamos verdaderamente que nuestra vida es un desastre sin Él. Pero miren lo interesante: el padre tenía todo el derecho de negarle al hijo el regreso a su casa. Pero ese hijo dijo: voy a ir y ya no voy a ser su hijo, que me haga como uno de sus esclavos, como uno de sus trabajadores. Verso 20 dice: y así se levantó, regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y tuvo compasión de él. Aquí es donde la historia no tiene sentido para ellos. Después de la ofensa que este hijo dio, después de que se fue lejos, escupiéndole y negándole a su padre, dice que su padre lo vio de lejos, lo esperaba y tuvo compasión de él. Entonces corrió, dice, y se echó sobre su cuello y lo besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la imagen de un pecador que regresa a Dios, que viene a Dios, que se arrodilla ante Dios, cansado de la vida. Jesús dijo esto, y no hay en ninguna otra religión hay estas palabras. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Estás cansado de la vida. A veces uno piensa: son jóvenes, ¿qué saben de la vida? No saben lo que hay en nuestro corazón. Podemos ir a la secundaria o a la prepa sin que nadie lo sepa, estar cansados de nuestra casa, estar cansados de nuestra vida, estar cansados de nuestro alrededor, cansado de perseguir ilusiones, espejismos, estatus, ser el más popular, las fiestas, todo. Nos convertimos como los conejitos que les amarran una zanahoria así, ¿no? Que nunca la puede alcanzar, por más que corra. Siempre está un paso más allá. Así son las cosas que ofrece este mundo: ser popular, tener dinero, tener fama, ser influencer. Son cosas que muy probablemente nunca vamos a poder alcanzar. Y si somos honestos en nuestro corazón, en el corazón de nuestro corazón, en la noche nuestra conciencia nos da testimonio de que verdaderamente estamos cansados. Y cuando este joven regresa a la casa de su padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es una imagen del arrepentimiento y la humillación. Se humilla. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Les dice: traigan la mejor ropa. Cuando tú vienes a Dios, sabes que Él te viste. No con las obras que traes, no con tus obras que nunca van a poder ser obras perfectas. Dios te viste en la majestad de su Hijo Jesús. Esa es la mejor ropa. Y dice: y pónganle también un anillo en su mano. Un anillo era el símbolo de que eras parte de la familia. Cuando vienes a Cristo, Dios no te pone un anillo físico, te regala, te da su Espíritu Santo como parte de su familia. Dice: y calzado en sus pies. El calzado es para descansar los pies del camino y también un propósito que guarda tus pies. Cuando vienes a Jesús, no solamente te da descanso, te da un nuevo propósito y una nueva vida. Y no nomás eso, dice: vayan a buscar el becerro más gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Dios derrama sus bendiciones por alguien que lo insultó, alguien que lo ofendió, alguien que derrochó todo lo que Dios le había dado, mas ahora regresa. Y Dios en su amor da todo. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba de fiesta? Por esto, versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. ¿La palabra muerto aquí significa que estaba físicamente muerto? No. La palabra muerto significa que estaba relacionalmente muerto, que ya no había ninguna relación. ¿Han escuchado cuando dice: oye, fulanito de tal? No, esa persona está muerta para mí. Significa que ya no hay absolutamente ninguna relación con esa persona. Déjame decirte algo, la Biblia nos dice que tú y yo estamos muertos espiritualmente sin Dios. Estamos sin ninguna relación con Dios, sin ninguna esperanza con Dios. Mas cuando venimos a Él, dice, Él estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Pero el hijo mayor, que estaba en el campo, cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando, y el criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo recibió sano y salvo.
Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene tu hijo que ha malgastado tus bienes con prostitutas y has ordenado matar para él al becerro más gordo. El hermano mayor estaba celoso del hermano menor. Pero recuerden que Jesús le está contando esta historia a dos grupos: los pecadores que habían venido a escucharlo y las personas que pensaban que no habían hecho nada malo, que estaban juzgando a los otros, a los pecadores. Y él se refiere a ellos con esto, pero él les dice: el padre les dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, una vez más, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se ha perdido y lo hemos hallado. Imagínate con qué amor Dios nos ama. Ese somos tú y yo. Y algunos de nosotros no hemos regresado al Padre. Algunos de nosotros seguimos muertos y seguimos perdidos. Y ahorita vamos a ver por qué estamos muertos. De hecho, esta es la esencia del Evangelio. Y ya con esto voy a terminar. Si quieres, Marilyn, ir pasando. Voy a terminar ya con estos versículos. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Por qué decimos que Dios dejó todo por amor? Porque para entender, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero para entender las buenas noticias necesitas entender primero las malas noticias. Y esas malas noticias es nuestra condición. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir que hemos pecado? Que hemos roto las leyes de Dios. Si recuerdan los 10 mandamientos: no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Todos nosotros hemos roto esos mandamientos. Con solo el no mentirás y el no robarás, ya la mayoría de nosotros ya hemos roto los mandamientos. Pero recuerden, uno de los mandamientos es: obedecerás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida aquí en la tierra. ¿Cuántos han desobedecido a su mamá? Todos nosotros. No tenemos esperanza. Pero es más, no nos vayamos más allá del primer mandamiento. El primer mandamiento que Dios dejó es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no tendrás otros dioses aparte de Él. Básicamente es: amarás a Dios perfectamente por encima de todo. Cada segundo que pasa, con cada respiro que damos, fallamos en cumplir ese mandamiento de amar a Dios perfectamente como Él se lo merece. Todos hemos amado cosas más que a Dios en nuestra vida. Hemos amado una fiesta más que a Dios. Hemos amado un novio más que a Dios. Hemos amado a nosotros mismos más que a Dios. Hemos robado, mentido, desobedecido a nuestros padres por hacer nuestro derecho, por hacer lo que queremos, nuestro placer. Y hemos roto ese mandamiento. Y ese es el problema, el gran problema que tenemos. Para que Dios sea un Dios justo, exige que toda persona que ha roto sus mandamientos sea castigada. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la eterna separación entre tú y Dios para siempre. Quiero que sepas, que entiendas esto. Si hay algo que nos merecemos en la vida, es ser separados de Dios para siempre por la eternidad y sufrir su justo castigo por nuestros pecados. Es lo que la Biblia llama el infierno. Eso es lo que tú y yo nos merecemos. Merecemos morir y ser echados al lago de fuego de la ira de Dios para siempre, para que se cumpla la perfecta justicia de Dios. Esas son las malas noticias. Pero aquí vienen las buenas.
Pero Dios nos amó tanto que decidió venir Él mismo en la vida de su propio Hijo, Jesús de Nazaret. Dejó su gloria, su majestad, su trono en el cielo para nacer como uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos porque todos merecemos nuestro castigo. Solamente que alguien viviera una vida perfecta y recibiera el castigo de Dios y dijera: voy a recibirlo en lugar de Él, en lugar de ella, para que los puedas perdonar a ellos. Y este es el problema que tenemos todos, plebes. Dios nos va a medir con una medida, y quien no dé la medida va a ser echado al lago de fuego. Pero ahora, Dios no te va a medir si tú fuiste más bueno que fulanito o más bueno que fulanita. Dios te va a comparar con Él. ¿Has sido tan bueno y tan perfecto como Dios? Todos estamos perdidos. Necesitamos que alguien más nos salve. Y solo nos puede salvar alguien que viva una vida tan perfecta como la de Dios. No hay nadie que pueda hacer eso. Por lo tanto, Dios mismo descendió del cielo para vivir esa vida. Nació en este mundo, como su nombre es Jesús. Vivió, al ser Dios en su naturaleza, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cumplió la ley a la perfección que tú y yo no podemos cumplir. Y ahora Él ofreció el perfecto sacrificio, su propia vida. El perfecto sacrificio que tú y yo no podemos ofrecer, para pagar la perfecta ira de Dios y el perfecto castigo de Dios que tú y yo nos merecemos. Jesús vino, de hecho, 700 años antes. Y estas palabras en Isaías capítulo 53, verso 5. Estas palabras fueron escritas 700 años antes que Jesús viniera. Y dice así: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su herida seremos nosotros sanados. 700 años antes Dios estaba anunciando que Él vendría del cielo a ser herido, molido y torturado por nosotros en nuestro lugar, para ofrecernos paz. No paz como la que da el mundo. La paz del mundo es una paz falsa que depende de las circunstancias. Solo falta un mal día en tu casa para que se vaya toda tu paz. Mas la paz que Dios ofrece es esa paz que te sostiene aunque el mundo se esté cayendo a pedazos alrededor de ti, en tu casa, en tu escuela. Es la paz que Dios ofrece, paz con Dios. Fue profetizado que Él sería molido por nuestros pecados. Ahora, no sé si ustedes han visto una imagen de la crucifixión. Esta es una. ¿Han visto esa imagen en algún lugar? A lo mejor los han invitado a la católica o en la casa de algún amigo. Vemos a un Jesús limpiecito, 2 gotitas de sangre aquí, 2 gotitas de sangre allá. Plebes, nada más lejos de la realidad de lo que era una crucifixión. La crucifixión romana, primero que nada, a Jesús lo azotaron. Pon la siguiente imagen, por favor. Cuando los azotaban con algo que se llamaba el flagrum, que era un palo con cuerdas de cuero que tenían pedazos de vidrio, pedazos de plomo, pedazos de huesos que desgarraban la piel y llegaban a los tendones. A Jesús lo amarraron y lo azotaron.
Le desgarraron toda la piel de la espalda, la piel de las nalgas. La mayoría de las víctimas moría por estos azotes. Él fue herido, molido por nuestras rebeliones. Y encima de eso lo colgaron en una cruz de madera. Pon el siguiente, Abraham, por favor. Nosotros hemos visto que en las pinturas ponen los clavos en la mano, pero eso no es preciso históricamente. Cuando clavas a una persona en una cruz, de aquí de la mano, estos músculos, esta piel es tan delgada que al estar colgado se rompe. Los romanos eran expertos en crucificar personas y lo hacían con clavos anchos a través de la muñeca, los huesos de la muñeca, porque aquí puede sostener el peso de un cuerpo colgado. Ahora, aquí pasan cientos de nuestros nervios. Si alguna vez te has golpeado el codo, te has golpeado la rodilla y sientes como un calambre, es porque tocaste un nervio. Imagínate cientos de nervios molidos y aplastados mientras estás colgado, desangrándote en una cruz de madera con los brazos extendidos, con los dos brazos extendidos. Y esto no era lo más horrible. Los romanos los clavaban de las muñecas y de los pies, porque cuando estaban colgados, al estar colgado en esta posición, tu pecho se empuja sobre tus pulmones y no puedes respirar. Y las víctimas necesitaban apoyarse en el clavo del pie para poder aspirar aire. Lo más horrible era que encima del dolor de la crucifixión, la víctima moría asfixiada. Algunas personas duraban días colgadas, ahogándose, hasta que morían. Jesús descendió del cielo, vivió la vida perfecta y ¿sabes algo? Esta cruz es la que tú y yo merecíamos. Si han visto la película de la Pasión de Cristo, aquí hay una imagen. Eso es más cercano a la realidad de cómo Jesús estuvo colgado en la cruz. Estuvo desangrándose, sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos. Ahora, encima de eso, del dolor y del tormento por ti y por mí, en ese momento toda la ira de Dios que es sobre ti y sobre mí fue derramada sobre él. Y Jesús en la cruz con su muerte absorbió toda la ira de Dios y satisfació la perfecta justicia y murió y fue sepultado. Pero ese no es el fin de la historia. Al tercer día él resucitó, dejó la tumba vacía, se le presentó a los apóstoles, se le presentó a sus discípulos, se le presentó a más de 500 personas en un lugar para proclamar que había vencido la muerte, había resucitado. Su ofrenda por ti, por mí, había sido aceptada delante de Dios. Las puertas del cielo habían sido abiertas para ti y para mí. Y ahora lo único que Él nos pide es arrepiéntete, deja la vida que estés viviendo y ríndela a Cristo Jesús. Ese es el amor que dejó todo por ti y por mí. Y Jesús nos da esta garantía. ¿Qué pruebas tenemos de que Jesús? Hay muchas pruebas de que Jesús resucitó, pero la mayor prueba es que Él está vivo. Y Él dice: porque yo vivo, todo el que crea en mí, el que rinda su vida a mí, vivirá. Esa es la promesa que Dios nos da, porque Él no volverá a morir. Nosotros no tenemos que morir, nosotros no tenemos que ir al infierno por nuestros pecados. Él ya pagó por ellos. Pero lo único que nos pide es: arrepiéntete, deja esa vida que estás viviendo y ríndete a Cristo Jesús. Apocalipsis 21
Ya con esto, ya ahora sí voy a terminar. Solo quiero compartirles algo. Es más, vamos a abrir la ventana hacia el final del tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa al final del tiempo. En Apocalipsis capítulo 21. Y Abraham nos va a ayudar también ahí en la computadora. Apocalipsis, perdón. Capítulo 20, perdón. Verso 11. Chicos y chicas, todos nosotros los que estamos aquí vamos a estar en aquel día, el día del gran juicio de Dios. La Biblia nos abre una ventana hacia el futuro y nos dice qué es lo que va a suceder. Apocalipsis 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí estamos tú y yo, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a sufrir la ira de Dios. Jóvenes, es pregunta para ti, pregúntate esto: ¿está tu nombre en el libro de la vida? ¿Has rendido tu vida a Cristo Jesús? Porque si no, este es el destino que te aguarda si sigues en tu pecado, rechazando lo que Dios ha hecho por ti. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu respuesta es, si está tu nombre en el libro de la vida y tu respuesta es no o no sé, necesitas atender al llamado. Capítulo 21 dice de Apocalipsis: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí la habitación de Dios con los hombres, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente de la vida. Y el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios, que estaba sentado en su trono, dice: a los que vencieron, a los que rindieron su vida a Jesús, Él va a enjuagar tus lágrimas. Todas las cargas que has tenido, las cicatrices que has tenido. Él es un Padre perfecto en el cielo. Y a lo mejor el que no es como a lo mejor ha sido tu Padre aquí en la tierra. Es un Padre que quiere enjuagar toda lágrima, levantar toda carga de tu vida. Pero dice que estas cosas son para el que venciere. Y los que vencen son los que se rinden ante Dios. Pero ¿qué pasa si yo no quiero? Verso 8.
Pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué cobardes? Porque se requiere valentía para rendirse a Dios y dejar el pecado. E incrédulos, dice, los que decidieron no creer. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Esos son los pecados sexuales. Pecados sexuales como homosexualidad, lesbianismo, pornografía. Dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos aquellos que tienen otros dioses, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Dios nos recuerda que no es un juego. No es un juego. Mientras estás vivo, Dios te dice esto: arrepiéntete, rinde tu vida a Cristo Jesús y sé salvado de este destino que te espera. Ven y sé parte de la familia. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con esto. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a terminar en oración. Y también Marilyn va a terminar compartiéndonos una canción. Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por el amor que tú nos has expresado a través de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Esa muerte que nosotros nos merecíamos, esa cruz donde merecíamos haber sido colgados nosotros mismos. Merecíamos haber sido azotados, merecíamos y aún merecemos ser echados al infierno eternamente por haber roto tus leyes, por estar viviendo en contra de tu voluntad. Pero en tu gran amor enviaste a Dios el Hijo para vivir la vida que nosotros no podemos vivir, para hacer el sacrificio que no podemos ofrecer, para rescatar nuestras vidas de las llamas que nos esperan y para darnos el privilegio de ser hechos tus hijos, poder ver ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Y hoy nos invitas a venir. Tu palabra dice, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tenga oídos venga y beba del agua de vida gratuitamente. Esa agua de vida es el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Señor, permítele a estos jóvenes tomar la decisión de rendirse a ti y tomar la vida eterna que tú has puesto para ellos, Señor. Pero a partir de ahora ellos no son inocentes, Señor. Quizá en el día del juicio final les recuerdes este momento donde tú les diste la oportunidad de enderezar su camino, renunciar a lo malo, sea lo que sea, y rendirse ante ti. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros, quienes no lo merecemos. Espíritu Santo, te pido que sigas hablando la vida de estos jóvenes, que les des hambre y sed de tu palabra y de buscarte, y que les traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Amén.